olvidado temporada tras temporada, pero hoy está de vuelta. Walrein está buenísimo para la Copa Super Remix, donde va a estar siendo acompañada por un doble planta, gente. Un doble planta, bueno, pseudo, porque Cresselia pues no es planta, pero pues hace cuenta como si lo fuera, porque ese nudo de pasto hace estragos a todos los tipo agua, todos los tipo tierra, todo lo que se le presente. ¿Cuál va a ser la estrategia? Primeramente la típica ABB, donde Walrein va a estar cubriendo lo que viene siendo los counters de Serperior. Y ahí lo que pueda defender Cresselia como cambio seguro, gente, créanmelo, está bonito, está especial, y más que nada por el hecho de que Walrein está todavía muy bueno, gente. A pesar de las temporadas, a pesar de cómo se ha visto desgastado, sigue haciendo estragos. Y quiero aprovechar el tiempo para invitarte que dejes un buen like, te suscribas al canal, gente. Más del 90% de la gente no está suscrita y eso me ayuda un montón. Agregando todavía esto, gente, quiero que me indiques cómo te ha ido la temporada, qué te ha parecido las temáticas que han estado aquí en Copa Elite. Te voy a estar leyendo en los comentarios y pasamos al combate, donde les digo, está algo puerco este equipo, porque pues Serperior y Cresselia se caracterizan por ser tanques. Vamos a estar viendo ni más ni menos que a Cresselia, que va a estar aventando un nudo de pasto, el cual, gente, conecta y poquito a poquito va a ir haciendo daño, lo que viene siendo ese Steelix, que también se caracteriza por ser un Pokémon tanque a la hora de recibir cargados. Aquí aventamos otro nudo de pasto, gente, el cual ya deja mitad de vida lo que viene siendo ese Steelix, que tú dirás es poco a poco, pero poco a poco se va acercando a debilitarse ese querido y amado Steelix. Miren ustedes ya cómo quedó. No es extraño el ver ese potencial de Cresselia, por eso es importante que lo tengas para Liga Super. Y eso que estoy diciendo que no es de buenos IVs mi Cresselia, imagínate uno de buenos IVs. Vamos a estar viendo lo que viene siendo un psicocolmillo, el cual el rival va a estar empezando a generar presión. Nosotros vamos a estar tranquilos y con calma aventando un nudo de pasto más. Aquí lo obligamos a sacar el escudo, y es verdad que ya nos derribó nuestro Cresselia, pero le conseguimos quitar un escudo, que eso es muy importante para el combate. Vamos a estar viendo lo que viene siendo un psicocolmillo. Aquí tenemos que hacer el cambio inmediatamente de nuestro querido llamado Walrein, si no se lo iba a despachar a Nihilate, y eso no es bueno para el video. Vamos a estar viendo que entra ni más ni menos que Tildebone, el cual, gente, va a estar metiendo presión con los viento hielo y los canto helado. Ay, disculpe, todavía no me acostumbro a la nueva traducción latinoamericana de Pokémon Go. Aquí vamos a estar viendo lo que viene siendo un planta feroz, gente. Vamos a ver si ya le empezamos a generar bastante daño para dejarlo a rango de farmeo. Vamos a estar tratando de llegar, y astutamente el rival está contando los básicos y avienta su viento helado. Nosotros vamos a comérnoslo a básicos, a lo que viene siendo ese Tildebone, el cual a la entrada de Nihilate vamos a estarlo recibiendo con un tremendo terremotazo, el cual conectamos, y estamos a nada de llegar a lo que viene siendo un lanza de hielo, el cual llegamos, conectamos y nos llevamos la victoria. Walrein counter de lo que viene siendo Annihilate. Vamos a estar viendo el siguiente match, donde vamos a estar viendo ni más ni menos que a querido y amado YouTube contra Walrein. Hacemos el cambio en simultáneo. Yo entro con lo que viene siendo Cresselia y el rival curiosamente entra con Gallade. Ok, aquí cómo se maneja el match. El tratar de conectar un fuerza lunar para despacharlo de una vez, pero al rival le va a posar los escudos a su Pokémon, porque va a estar lanzando el primer escudo. Él ya tiene otro cargado más, nos vemos obligados a tener que invertir un escudo. ¿Por qué hiciste eso, Raxo? Porque Raxito pues la manqueó horriblemente. Aquí era conectar el nudo de pasto, sacar lo que viene siendo el siguiente escudo, y
hacer lo que Arceus diga. Aquí tristemente la manqueamos horrible por el simple y único hecho de que ya nos quedamos sin escudos. Él tiene ventaja de Pokémon y es apostarle a la suerte. Aquí aventamos lo que viene siendo un planta feroz, el rival lo deja pasar, llegamos a un as aéreo, el cual vamos a conectar. Esperemos, Jace, a que le quitemos el escudo. No le quitamos el escudo, el rival se lo está guardando astutamente, sabe que tiene ventaja con Gallade, sabe que está complicado para nosotros. Nosotros vamos a estar aventando lo que viene siendo un as aéreo, lo que viene siendo Serperior, pero este match ya se complicó y Raxito se la complicó solito, solito. Vamos a estar viendo lo que viene siendo el cargado, el cual hacemos un catch a lo que viene siendo ese planta feroz de Serperior, pero tristemente el rival estaba jugando como corresponde, como debe de ser, y nos llevamos la derrota en el combate. Vamos a estar viendo que entre ya Gallade nada más para asegurar la victoria. Pasamos al siguiente match, donde el rival nos metió ni más ni menos que a un Magnemite, el cual, gente, pues yo también me quedé sorprendido y dije, ¿por qué llevas estas cosas a un meta? Pero bueno, digo, él está aprovechando lo que viene siendo que ya llegó a leyenda. Nosotros nos vemos obligados a jugarle con todo el respeto a Magnemite. Aquí va a estar haciendo el cambio lo que viene siendo su Pidgeot, el cual va a estar aventando un danza pluma, gente. A mí no me inmuta. Vamos a aventar lo que viene siendo un fuerza lunar más, el cual lo vamos a cargar hasta el excelente. Conectamos daño, vamos a tratar de llegar a otro fuerza lunar más. Vamos a ver si el rival nos lo permite. Vamos a lanzar lo que viene siendo ese fuerza lunar, el cual conectamos. Está ya algo tocado lo que viene siendo ese querido Pokémon, y vamos a entrar con el protagonista del video, Walrein, el cual va a estar escudando lo que viene siendo ave brava, gente, o pájaro rosado. Lo escudamos perfectamente bien. Aquí el rival ya le cargamos para un terremoto. Vamos a ver si lo escuda o no escuda ese lanza de hielo. Lo escudó, eso a mí me sirve. Ya tenemos libertad con nuestro Walrein. El rival va a estar aventando ni más ni menos que un Magneto Bomba. Nosotros no nos inmutamos. Serperior es tanque, yo lo sé, él lo sabe. Tiramos a Magnemite y entra ni más ni menos que un hard counter para lo que viene siendo Serperior, que es ni más ni menos que Mantine. Aquí vamos a estar aventando lo que viene siendo un planta feroz para empezar a meter presión con los cargados. Dejamos a casi un tercio de vida. Vamos a lo que viene siendo otro planta feroz más, el cual conectamos, despachamos a Mantine y se quedó en la banquita esperando a Walrein. Pasamos al siguiente combate, que va a ser el último, ni más ni menos que el match de Ninetales contra este querido y amado Walrein, el cual, gente, curiosamente se fue el rival. Le apostó todas a todas. Entramos con Cresselia. Él tiene a Feraligatr. La tenemos algo complicada por el hecho de que pues esos garras sombrías al ser oscuro pues pega un poquito más, y a la larga de bastante presión. Ustedes lo acaban de ver. Aquí le apostamos a lo que viene siendo nuestro Serperior, esperando que no tenga rayo hielo, esperando no lo tiene triturar. Nosotros ya nos tenemos que ver obligados a sacar el primer escudo. Él está haciendo su chamba, él está jugando como corresponde. Nosotros hacemos unos cuantos básicos más y vamos a doble escudar. Tenemos que buscar meter presión. Ya tenemos energía, planta feroz. Aún así le duele lo que viene siendo ese Ninetales. Yo lo sé, el rival lo sabe. Vamos a conectar planta feroz. Miren ustedes el daño, ya le dejamos a un tercio de vida, y para no darle oportunidad le aventamos otro planta feroz. Lo mandamos para su casa y a mimir, y ni más ni menos que un Quagsire, y le hacemos un tremendo catch para que se luzca Walrein. Vamos a estar aguantando lo que viene siendo ese Coca-Cola. Vamos a ver qué hace el rival. Le aventamos un lanza de hielo, el cual va a estar haciendo bastante daño, y nos llevamos la victoria.
Este fue el equipo, créanmelo, el equipo está muy bueno con Wild Ray de Elite. Espero lo disfruten y le saquen jugo ahí si tienes guardado a un Wild Ray. Sin más, gente, yo me despido y te deseo un excelente jueves, que te la pases muy bonito.